escuchan? Bueno, buenas tardes a todas. Qué lindo volver a verlas porque el otro día no pudimos charlar con muchas, como decía Ceci. Bueno, hoy vamos a comenzar con la serie esta del fruto del espíritu, ¿sí? Y a modo de introducción, vamos a conocer eh, qué es realmente el fruto del espíritu, ¿sí? No tomando a cada uno, porque bueno, cada una de nuestras hermanas va a tomarlo, pero más que nada, rogando por aquellas almas, yo no sé en este momento, veo algunas caritas nomás, no sé si hay alguna si somos todas hijas del Señor, o si hay alguna que aún no lo conoce, ¿sí? Por eso el Señor me ha guiado a tomar eh, esta porción, así. Eh, Sabemos que el fruto, ¿sí? Un fruto cualquiera, eh, es el producto que se obtiene a través del tiempo, ¿no es cierto? Pero a la vez es el tiempo y necesita un cuidado, ¿sí? Y está compuesto cada fruto, si nos ponemos a examinar todos los frutos que conocemos, la mayoría está compuesta por tres partes, ¿sí? Una es la cáscara, que es lo que vemos nosotros, ¿sí? Todo lo de afuera. Otra parte es la pulpa, ¿sí? Lo que disfrutamos a veces. Y en tercer lugar es el carozo o la semilla, ¿sí? Que es la esencia, vendría a ser. Del mismo modo, ¿sí? Nosotras vamos a estudiar en este momento, a partir de ahora, de este viernes, de hoy, el fruto del Espíritu, ¿sí? Y el fruto del Espíritu es la esencia de la vida cristiana, ¿sí? Es el aceite, lo que se obtiene día a día a través de la vida cristiana, ¿no es cierto? Y es un solo fruto, ¿sí? Y se compone por 9 partes distintas. Yo les quise hacer, eh, por ahí nos quedó muy claro, se los quise hacer en grande para que podamos verlo entre todos y entenderlo un poco más, ¿sí? Tipo seño de escuelita. Pero bueno, el fruto es uno solo, como veíamos acá, ¿sí? Pero se compone por distintas partes. Teníamos, ¿no es cierto?, la cáscara, que es lo que veíamos nosotros, que es nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero a la vez tiene en su interior 9 partes distintas. Y estas las vamos a encontrar en Gálatas, como decía Ceci, ¿sí? Una de las partes es la paz, ¿sí? Una parte de ese fruto, la paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, gozo, templanza, amor y bondad. Son 9 partes que componen a este fruto, ¿sí? Las invito a que leamos juntas en Gálatas 5:22 y 23, donde encontramos el fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Ese es el fruto del Espíritu que menciona la palabra de Dios. Ahora, todas forman parte de uno solo. ¿Sí? Y cada partecita no se puede formar en nosotras por sí misma. O sea, yo no lo puedo formar por sí mismo. No lo puedo eh, sacar a relucir. ¿Sí? Necesito algo para poder hacerlo. ¿Me entienden? ¿Me explico? Se manifiesta como un todo, ¿sí? Enganchada una con otra, pero a la vez cada una de esas partes son virtudes y esencia del mismo Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor
es quien es paz, es amor, ¿sí? Él es bondadoso. Son características propias del Señor Jesucristo. Y por esta razón, solamente lo podemos ver manifestado el fruto del Espíritu en aquellas personas que reciben al Señor Jesús, ¿sí? O sea, a cada uno de los hijos e hijas de Dios. Una persona que no tiene al Señor puede mostrar bondad, ¿sí? Puede mostrar templanza, puede mostrar paz, ¿sí? Pero no es el fruto del Espíritu, ¿sí? Es una característica de la persona, pero no realmente del Espíritu, ¿sí? Como decía, no se puede lograr por mérito propio. Y crece ese fruto, como en toda planta, ¿no es cierto? Crece cuando está conectada ¿a qué? A algo, ¿no es cierto? A su planta madre. Y hay veces que nosotros tenemos plantas y vemos que sus frutos, ¿cómo permanecen? Pequeños, no crecen, no tienen crecimiento. ¿Y qué pasa con ese fruto? No lo podemos disfrutar, ¿no es cierto? Se termina echando a perder o directamente se cae, ¿no es cierto? Bueno, así mismo pasa con nosotros. Eh, el fruto del Espíritu crece a través de una relación íntima con el Señor, ¿sí? Y, y en primer lugar me gustaría hablarles si hay alguna persona conectada que aún no sea creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que primeramente el fruto viene por el crecimiento de una relación íntima con el Señor, ¿sí? Pero si no tenemos una relación íntima con el Señor, no podemos manifestar ese fruto, ¿sí? ¿Y cómo tengo una relación con el Señor si no lo conozco? ¿No es cierto? Entonces, primeramente, el Señor me guió a hablar de aquellas personas que aún no están en relación con Él, ¿sí? Puede ser que no lo hayan conocido, puede ser que estén en rebeldía, que nadie les haya hablado, ¿no es cierto? Pero primeramente, ¿cómo se obtiene el fruto del Señor? A través de recibirlo en el corazón, ¿no es cierto? Y ese es mi deseo hoy, que si hay alguna presente o a través de la grabación alguna puede escuchar el mensaje y aún no la ha recibido en el corazón, que pueda tomar esa decisión, ¿sí? Eh, no es una decisión que sea fácil a veces. ¿Por qué? Porque nos lleva a cada decisión que tomamos, nos lleva a dejar algo, ¿no? Y, y pensaba, ¿no? En que debemos reconocer, cada una de nosotros como hijas de Dios, cuando llegó al Señor, tuvimos que hacer un parate y reconocer, ¿no es cierto? Reconocer que estábamos haciendo mal, que estábamos haciendo cosas erróneas, que estábamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿no es cierto? Reconocer que no somos perfectas, porque sí, porque nos equivocamos, ¿sí? Pero a la vez reconocer que cada una de esas cosas que nosotros hacemos mal se llaman pecados, ¿sí? Y ese pecado nos aleja de Dios, ¿sí? A Dios no le agrada el pecado. Entonces, si estamos alejadas de Dios, no podemos pretender tener el fruto del Espíritu, ¿se entiende? Eh, debemos ir y confesar, porque no sirve de nada que yo reconozca, sí, tengo pecado y dejarlo ahí, ¿no es cierto? Si no lo confieso, se va acumulando, ¿no es cierto? Como la basura en casa, si yo la voy juntando, juntando, juntando y no la saco nunca, se va a hacer un basurero en casa, ¿no es cierto? Entonces, no solamente debemos reconocer nuestro pecado, sino debemos confesárselo al Señor, ¿sí? Y a la vez, entregárselo a Él. Decirle, Señor, no puedo sola, necesito sacar esta basura de mi vida, necesito que me ayude, ¿sí? Y de esa forma, ¿sí?
dándole lugar a Él para que Él obre en nuestra vida, rindiendo nuestro corazón sinceramente sea Él, vamos a poder pasar a ser hijas de Dios, a recibirle, a conocer lo que Él quiere, a conocer su voluntad para con nosotros, ¿no es cierto? Y, y ahí es cuando Él me da una promesa, ¿sí? Y ahí me gustaría que vayamos a Efesios. Efesios 1, Efesios 1, versículo 13, ¿sí? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y vamos delante del Señor rendidas a Él hace una cosa con nosotros, dice que nos sella, ¿sí? Con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Y empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y hay una lucha. Si volvemos a Gálatas, en los versículos anteriores, dice el versículo 19, perdón, 16 vamos a leer. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el de espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Hay una lucha. Dijimos que cuando no tenemos al Señor, vivimos en la carne, estamos leyendo. Y tal vez no matamos a ninguna persona, como dice homicidios acá, pero sí hablamos mal, ¿sí? Y la estamos matando con el pensamiento, ¿sí? Capaz que no andamos en hechicería, como dice, ¿no es cierto? Pero sí tenemos enemistades, ¿sí? Y esas cosas son obras de la carne. Con esas cosas el Señor no puede obrar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, cuando recibimos al Señor, debemos entregarle toda nuestra vida, ¿sí? Rendirla, aunque nos cuesta y día a día tenemos nuestras luchas, ¿no es cierto? Pero es ahí donde Él, de a poquito, si le damos lugar a través de la comunión con Él va a hacer que el fruto del Espíritu crezca, ¿sí? Y va a ir achicando esa envidia que por ahí tenemos, esos celos, ¿sí? Va a ir haciendo que ese fruto de la carne, ¿sí? Esa obra de la carne disminuya. Y entonces pueda crecer, ¿qué cosa? El amor, pueda crecer la bondad, ¿sí? La templanza, la mansedumbre, que cuántas veces, cómo nos cuesta, ¿no es cierto? Reconocer que esas cosas, ese, esa, esos gajos del fruto no los tenemos. ¿Por qué? Porque no son nuestros, ¿sí? Sino que vienen a través del Señor, de la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Y es una cualidad divina que por nuestro propio mérito no lo podemos hacer, ¿sí? Pero no solamente se queda ahí, ¿sí? Sino que ese fruto, como decíamos recién, debe ir creciendo y día a día debe crecer. No es que una vez a la semana crece 1 centímetro,
al mes lo dejamos un mes y al mes siguiente lo hago crecer otro poquito, no. El crecimiento, tanto en las personas, en las plantas, en los animales, es constante, ¿no es cierto? Y en el fruto también debe ser constante. ¿Por qué? Porque la comunión nuestra debe ser constante con el Señor. ¿Y, y cómo hacemos para que esa comunión crezca? Y me llevó al versículo de Juan, ¿sí? El capítulo de Juan, el capítulo 15, donde habla la palabra acerca de la vid verdadera, ¿sí? Del Señor Jesús. Y de una palabra que vimos el año pasado, no sé si recuerdan, en la primera reunión, ¿sí? Del año pasado, que fue permanecer, ¿sí? Permanecer atadas a la vid, ¿sí? Y dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Está hablándonos el Señor Jesús, ¿sí? Dice, vosotros los pámpanos, ¿sí? Los frutos. Dice, las ramas vendrían a ser. El que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanas, si no estamos pegadas a la vid, que es el Señor Jesús, nuestro fruto no va a ser eficaz, no va a crecer, ¿sí? Va a quedarse chiquitito y no se va a poder aprovechar, ¿no es cierto? Entonces, ¿a través de qué podemos nosotros hacer crecer ese fruto? A través de la comunión. ¿Y la comunión qué es? La lectura de la palabra de Dios, el estudio, ¿sí? Y la oración. Es tan simple como eso, o sea, queremos llevar fruto y hacer crecer este fruto que el Señor nos ha dejado a través de su Espíritu, debemos ponerlo en práctica, ¿sí? Y, y así de a poquito el Señor va modelando nuestro carácter. Nos va a costar, porque no es una cosa que se cambia día a día, ¿no es cierto? Por ahí, cuando vemos a una persona grande y vemos ciertas costumbres que tiene, ¿no? Y decimos, este no cambia más. Bueno, nosotras somos iguales, no podemos cambiar de un día para otro. El Señor de a poquito va haciendo la obra como el alfarero, ¿no? Moldeando el barro y sacando esas cosas, esos granos feos, ásperos que tenemos, y cambiándolos, ¿no es cierto? Y puliéndolos, limpiándolos. Bueno, así hace el Señor con nosotros. A través de las luchas, ¿sí? De las pruebas, el Señor va forzándonos, o sea, limpiando y transformando nuestras vidas para que podamos obtener ese fruto grande, hermoso, ¿no es cierto? Cuando nosotras vamos a una verdulería, nos gusta ver la fruta linda y comprar lo mejor, ¿no es cierto? Para poder aprovechar, como por ejemplo, cuando envasamos, ¿no es cierto? Elegimos las cosas más lindas para que nos rindan más y para que aprovecharlos más, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida. Si nosotros no hacemos crecer el espíritu, o sea, el fruto del espíritu en nosotros, a través de la comunión, no crece. Y ese fruto no se aprovecha, ¿sí? Y vamos a tener amor, ¿sí? Vamos a dar amor. Pero en cuanto nos hagan algo, ya ese amor se limita, ¿sí? Vamos a tener paciencia, pero en un ratito la vamos a perder, ¿no es cierto? Vamos a tener paz, pero esa paz pasajera, no la paz que proviene del Señor, ¿sí? Van a ser cosas, virtudes, cualidades que vamos a tener, pero así, momentáneas. En cambio, si estamos arraigadas y permanecemos realmente en el Señor, nuestro fruto va a ser permanente, ¿sí? Y vamos a también a poder compartirlo con otros.
¿sí? Porque si yo no tengo amor, no puedo dar amor, ¿no es cierto? Si yo no tengo paz, ¿cómo quiero que los demás tengan paz? ¿No es cierto? Si yo no soy manso, ¿no es cierto? No tengo mansedumbre. ¿Qué voy a esperar de los demás? ¿No es cierto? Son todas cosas que forman una sola cualidad, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu. Pero que sí, van enganchadas una con otra. Por eso, como decíamos recién, si no estamos con Dios, si no somos hijas de Dios, realmente, qué peligro, ¿no es cierto? Porque vivimos según la carne y hacemos estas cosas y sabemos que no agradan a Dios, ¿no es cierto? Pero qué bueno es que saber que Él nos dio esa posibilidad a través del Señor Jesucristo de poder ser justificados y de poder eh, ser libres de una condenación. Qué bueno que el Señor Jesús fue quien pagó ese precio por cada una de nosotros. Y miren lo que dice en Romanos, para ir terminando, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, los primeros 14 versículos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dios, dice la palabra, envió al Señor Jesús a hacerse pecado para que, para darnos justificación a cada una de nosotros. No andamos, dice, para que la justicia de Dios, de la ley, se cumpliese en nosotras, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Lo que decíamos recién, si estamos en la carne, no podemos agradar a Dios, ¿sí? Porque Él detesta el pecado, detesta las obras de la carne. Dice, más vosotros, el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Es clara la palabra, ¿no es cierto? Si vivimos para las obras de la carne y vivimos haciendo las obras de la carne, vamos a morir, ¿sí? Pero si vivimos
en el Espíritu, haciendo abundar las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, haciéndolo crecer, vamos a vivir. Y no hay condenación, dice la palabra. Qué lindo, ¿no es cierto? Saber que somos libres de esa condenación que merecíamos por nuestro pecado, pero que el Señor Jesús pagó el precio, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros. Entonces, yo quería dejarles dos desafíos eh, para esta semana, ¿sí? Para hasta el próximo viernes. A poder permanecer, como estábamos escuchando, en la palabra, ¿sí? Poder, como decía Ceci, estudiar nos cuesta un montón, porque eh, tenemos esa lucha, que siempre hay algo que nos quita el tiempo, ¿no es cierto? Que tenemos que hacer algo. Siempre cosas en la casa, cosas en el trabajo, que los chicos, ¿sí? Los que no tienen chicos tienen que el médico, que, ¿cierto? Son actividades que nos quitan y nos roban el tiempo. Pero que podamos permanecer esta semana en comunión con el Señor. Que nos desafiemos a tomarnos un ratito, ¿sí? A estudiar esa palabra, para conocer, como decía, el himno, para saber más de Jesús, para aprender más, ¿sí? Eh, y también que podamos preparar nuestros corazones, ¿sí? A través de la oración, porque muchas veces leemos la palabra, pero no oramos antes para decir al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra, ¿sí? Vamos y la leemos por compromiso o por cumplir y nada más, ¿no es cierto? Pero que podamos tomar ese tiempo de oración, no para llevarles nuestras necesidades de materiales o en la carne, de lo que nos hace falta, de lo que me pasó, sino que podamos ir a Él para conocer su voluntad. Así que este es el desafío, ir a conocer su voluntad, a rogarle que nos muestre, ¿sí? Y también el otro, el otro desafío que tenía para ustedes, para todas, ¿no es cierto? Es que podamos aprendernos este versículo, ¿no? Estos dos versículos, ¿sí? De Gálatas, capítulo 5, 22. Y a ver si la semana que viene alguna se anima, ¿sí? La que se lo estudie, eh, si se animan a compartirlo, ¿sí? De memoria, sin papelito, sin Biblia abierta, que podamos compartir estos dos versículos, ¿sí? Y, y bueno, que podamos estar también preparadas para que el Señor nos hable, ¿sí? Para conocer de cada una de las partes de este fruto. Que recordemos, es un solo fruto compuesto por 9 partes distintas, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra y mi deseo es que si hay alguna persona que aún no le ha conocido, alguna mujer, amiga, invitada, que esta sea la oportunidad, ¿sí? De conocer, de aprender de Él, pero también de justificarse, ¿sí? Eh, de poder ser redimida y librar su vida de la condenación. Así que bueno, el Señor las bendiga, hermano.